Cuando pensamos en películas animadas de Disney, lo primero que nos viene a la mente suelen ser historias coloridas, llenas de esperanza, con canciones inolvidables y finales felices. Pero lo cierto es que, en sus primeras producciones, Disney no tenía miedo de mostrar el lado más oscuro de los cuentos clásicos. Historias como Blancanieves, Dumbo o Bambi tienen escenas que marcaron a generaciones enteras, y dentro de este catálogo de momentos perturbadores, hay uno que sobresale: la isla de los niños perdidos en Pinocho. Lo que parecía ser una simple advertencia moral sobre la desobediencia y los excesos, con el paso del tiempo se convirtió en uno de los segmentos más inquietantes y analizados de toda la filmografía de Disney. Hoy vamos a sumergirnos en el trasfondo oscuro de esta secuencia, sus orígenes, su simbolismo, las teorías que la rodean y por qué sigue siendo tan perturbadora incluso décadas después de su estreno. Así que ponte cómodo y acompáñame en este video. Para entender la isla de los niños perdidos, tenemos que regresar al verdadero origen de Pinocho. El personaje nació en 1881, de la mano del escritor italiano Carlo Collodi, dentro de la revista infantil Giornale per i Bambini. La historia, lejos de ser un cuento amable, era en realidad una fábula dura, moralizante y a veces incluso cruel. En el libro, Pinocho no es precisamente inocente, es travieso, egoísta y desobediente. Collodi no dudaba en castigarlo de forma brutal para transmitir la lección. Por ejemplo, en la versión original, Pinocho incluso llega a morir ahorcado en un árbol como castigo a sus malas acciones, aunque luego el autor suavizó la historia debido a la presión de los lectores. En este contexto aparece El País de los Juguetes, la inspiración directa para la isla de la película. Un lugar tentador, donde los niños podían jugar sin reglas, sin estudiar y sin obedecer a nadie. Pero todo tenía un precio. Poco a poco, los niños se transformaban en burros, condenados a perder su humanidad y su libertad para siempre. Collodi usaba esta transformación como metáfora de la ignorancia y la pereza. Quienes rehuyen del esfuerzo y la disciplina, terminan convertidos en bestias de carga, explotados y sin futuro. Cuando Disney adaptó la historia en 1940, mantuvo este concepto pero lo llevó mucho más lejos. La isla de los niños perdidos es presentada como un parque de diversiones sin reglas, juegos, atracciones, comida, dulces y sobre todo tentaciones. Los niños pueden fumar, beber, romper cosas y entregarse al caos. Todo parece diversión ilimitada, pero bajo esa superficie se oculta un plan macabro. Una vez que los niños se entregan por completo a sus vicios, comienzan a transformarse en burros. La transformación es una de las escenas más perturbadoras de toda la película. Vemos a Alan Quick reír a carcajadas mientras juega al billar, hasta que, de repente, sus orejas crecen, su voz se deforma y su rostro refleja puro terror al darse cuenta de lo que está ocurriendo. Su grito desesperado de ayuda es ignorado, y Pinocho, horrorizado, apenas logra escapar con vida. Lo más inquietante es que los burros son luego vendidos como esclavos, algunos para trabajar en minas, otros para circos. Una metáfora brutal sobre el destino de los niños que se dejan arrastrar por los excesos y la rebeldía. Se han hecho muchas teorías, y a la vez, se crearon muchos significados y trasfondos en torno a esta isla. Detrás de todo este horror visual se esconden capas de simbolismo. El burro como metáfora. En la cultura europea, el burro ha sido tradicionalmente un símbolo de ignorancia, torpeza y servidumbre. Al convertir a los niños en burros, se representa la degradación a la que llevan la vagancia y los vicios. La isla como un purgatorio. Muchos críticos han interpretado la isla como una especie de purgatorio infantil, un espacio donde las almas inocentes son tentadas y castigadas según sus decisiones. Un reflejo de la sociedad. La isla puede verse como una crítica a la industrialización y a las promesas vacías del entretenimiento masivo. Una advertencia de que no todo lo que brilla es oro, y de que detrás de la diversión puede esconderse manipulación y control. Pero la teoría que más resonó siempre, tenía que ver con la trata de niños. Con el paso del tiempo, la isla de los niños perdidos ha dado lugar a múltiples teorías sobre este tema en específico. El tráfico humano disfrazado hizo que algunos analistas modernos vean la secuencia como una representación velada de redes de trata infantil, en la que los niños son seducidos con promesas y luego vendidos como mercancía.
A su vez, la pérdida de la inocencia es representada con la transformación en burro que da lugar a la metáfora de cómo los vicios del mundo adulto corrompen la pureza de la niñez. Cuando en Pinocho vemos cómo los niños son invitados a la isla de los niños perdidos, todo parece un sueño hecho realidad, diversión sin reglas, placeres inmediatos, libertad total. Pero lo que la película nunca dice en voz alta, y lo que se siente al mirar con otros ojos, es que en realidad estos niños no regresan siendo niños. La isla funciona como una maquinaria perversa. En esta se atrapa a los inocentes con la promesa de juegos y diversión, pero lo que en verdad hace es robarles lo más valioso, su niñez. Al transformarse en burros, dejan de ser lo que eran, pierden su voz, su identidad y pasan a ser solo herramientas, mercancía en manos de otros. Esa es la parte más aterradora, la idea de que hay un sistema que se alimenta de la pureza infantil para transformarla en algo útil, productivo, explotable. Aquí es imposible no pensar en casos de la vida real, como la tristemente famosa isla de Epstein, un lugar donde se invitaba a jóvenes con promesas de lujo y diversión, pero donde en verdad eran víctimas de manipulación, abusos y pérdida irreversible de inocencia. La comparación puede sonar dura, pero el paralelismo es inevitable. En ambos casos, los niños son atraídos con promesas de placer. En ambos, la diversión es solo fachada. Y en ambos, al final, los que llegan a la isla ya no vuelven siendo los mismos. Disney, de manera consciente o inconsciente, puso en imágenes una de las realidades más oscuras de la humanidad, la explotación de lo inocente. En la película, lo más perturbador no es la transformación en sí, sino lo que no se dice. Nunca se nos muestra a los niños volviendo a casa. Nunca hay un final feliz para ellos. Simplemente desaparecen, borrados de la historia, olvidados. Ese silencio es aterrador porque sugiere que no hay marcha atrás. Que una vez que la inocencia es arrebatada, ya no se puede recuperar. Y es aquí donde la metáfora se vuelve aún más oscura. La isla representa un punto de no retorno, un lugar donde la niñez muere y lo que queda es solo un cascarón roto, ya sea un burro esclavizado en la ficción, o una víctima marcada de por vida en la realidad. Si pensamos bien, el villano de esta parte de Pinocho no es un individuo con rostro, sino un sistema. Un mecanismo organizado para atraer, transformar y vender. Y esa es quizás la parte más inquietante, porque refleja cómo en la vida real existen redes y estructuras que operan de manera similar, instituciones que convierten la inocencia en negocio. La isla de los niños perdidos, entonces, no es solo un parque de diversiones oscuro. Es un reflejo de cómo el mundo adulto corrompe lo infantil, de cómo detrás de la sonrisa y la diversión puede esconderse un monstruo que devora lo más puro. Pinocho es recordada como una de las joyas más antiguas de Disney, pero también como una de las más sombrías. La isla de los niños perdidos no solo fue una advertencia moral para los niños de los años 40, sino que se convirtió en un símbolo atemporal sobre los peligros de la tentación, la pérdida de la inocencia y la explotación de los más vulnerables. Y quizás, lo más inquietante de todo, es que la película nunca ofrece una solución ni una esperanza para esos niños transformados. Su destino queda abierto, y nosotros, como espectadores, cargamos con esa sensación de injusticia que nos persigue incluso después de los créditos finales. Muchos niños que vieron Pinocho en su infancia recuerdan la isla de los niños perdidos como una de las experiencias más traumáticas en el cine animado. La mezcla de luces alegres, diversión desenfrenada y el giro hacia el horror absoluto crea un contraste que queda grabado en la memoria. Y es que, a diferencia de otros villanos de Disney, aquí no hay un enemigo claro que pueda ser derrotado. No es una bruja ni un monstruo, es un sistema, una maquinaria sin rostro que atrapa a los inocentes y los destruye desde adentro. Disney lo disfrazó en una fábula de castigo moral, pero al mirar más de cerca, lo que vemos es la representación de algo mucho más perturbador. Un sistema que arrastra a los inocentes a un lugar del que nunca volverán siendo los mismos. Quizás esa sea la verdadera razón por la que esta secuencia sigue siendo tan impactante. Porque no solo nos habla de la travesura y el castigo, sino de algo mucho más oscuro y real, el momento en que un niño deja de serlo, no porque quiso, sino porque alguien más se lo arrebató. Si el video te gustó, no olvides apoyarme suscribiéndote y dejando tu me gusta, y como siempre, comentando. Un saludo.